Creo que este es uno de los momentos más significativos e importantes para el personaje de Walter White, puesto que si no hubiese matado a Crazy 8, es muy probable que no se hubiera involucrado tanto en el tráfico de drogas como lo hizo, y quizá podría haber continuado teniendo una vida normal y miserable, finalmente muriendo por cáncer, o tal vez todo se habría desarrollado de una manera diferente. Probablemente Heisenberg se iba a tardar un poco más en nacer. Por eso digo que esta muerte fue un punto de inflexión para Walt, ya que era la primera vez que mataba a alguien y sentó las bases para la violencia que seguiría. Así que, si Walter no se hubiese dado cuenta de que faltaba un pedazo de plato, las cosas habrían sido muy diferentes. Sin embargo, Crazy 8 se iba a vengar sea como sea. Bien, en este video hablaré de la posibilidad donde Walter deja libre a Domingo. Además, no subía uno de estos videos hace tiempo, así que mejor empecemos. Pero antes, les recuerdo que el concurso junto con saludofamoso.cl sigue activo. En el comentario fijado estará toda la información. Luego de esta conversación donde pudieron hablar normal y después de que Domingo le revelara que en algún punto tuvo familia, el señor White se dio cuenta de que era bastante humano y lo dejó de ver como un monstruo. Por lo tanto, tomó la decisión de liberarlo, pero esta vez no armó el plato para que se diera cuenta de que faltaba un pedazo, lo cual no hacerlo fue una mala idea. Al llegar abajo sin la información de que faltaba un pedazo de plato, comienza a sacar las llaves para dejarlo ir. Mientras lo hace, Walter le agradece que lo ayudara a encontrar una razón para no matarlo, porque horas antes escribió las ventajas y desventajas de matarlo, llegando a la única conclusión de que si lo dejaba libre podría asesinar a su familia. Pero en este punto, Walter es algo ingenuo, porque literal fue manipulado por Domingo 2 veces para ponerlo en contra de Jesse y para que lo dejara ir, así que de alguna manera confiaba en él. Finalmente, Walter lo libera y Crazy 8 se acerca para agradecerle y le deja claro que es un gran hombre y padre de familia, pero después le dice que las cosas no se pueden quedar así, puesto que asesinó a Emilio, su primo. Entonces saca el pedazo de plato y lo apuñala dejándolo a su suerte. Luego, Domingo se fue de la casa de Jesse y pudo llegar a su hogar con facilidad, ya que estaba bastante recuperado después de este momento y de estar encerrado un par de días. Al día siguiente, Hank junto con Gómez llegan a Tohilee porque les informaron que en esa ubicación había un auto, el cual es de su soplón, Domingo. Adentro descubren una metanfetamina que parece ser muy pura y les entregan una máscara de gas. Justo en ese momento, Crazy 8 se comunicó con Hank para darle nueva información. Ambos agentes se reúnen con él y le preguntan por qué su auto estaba en el desierto, donde encontraron metanfetamina bastante pura dentro de él y que además estaba justo donde hubo un incendio hace unos días porque probablemente uno de los usuarios del laboratorio móvil lo ocasionó. Crazy 8 les revela que un tal Walter y Jesse Pinkman eran los cocineros, que ambos mataron a su primo y que lo secuestraron un par de días, pero pudo escapar porque tuvo que asesinar a Walt en el sótano de la casa de Jesse, donde lo tenían de rehén. Hank le pide que describa la apariencia física y quién era ese tal Walter. Domingo le dice que era un tipo con cáncer de unos 50 o 60 años aproximadamente, que quería vender drogas para dejarle dinero a su familia, usaba lentes, tenía un bigote y que aparentemente era un profesor de química. Hank lo interrumpe, puesto que esa descripción calzaba mucho con su cuñado, así que se levanta y le dice que seguirán hablando después. Hank llega a la casa de los White. Una vez adentro le pregunta a Skyler cuándo fue la última vez que vio a su esposo. Ella le responde que no lo dejó volver a casa anoche, porque le había mentido con que seguía trabajando en el lavado de autos y preocupada pregunta el porqué de la pregunta, y Hank le dice que volverá en un rato. Una vez afuera, llama a Domingo para que le dé la dirección de la casa de Pinkman. Al llegar, ve la casa rodante y dedujo que era el laboratorio móvil del desierto, y lo otro que le llamó la atención es que tenía unos agujeros de bala en la puerta, pero lo importante era encontrar a su cuñado. Baja al sótano,
pero lo único que encuentra es una enorme cantidad de sangre, pero el cuerpo no estaba. Esto es porque unas horas antes, Jesse llegó a su casa casi rezando con que el señor White ya se haya encargado de eliminar a Crazy 8, pero al llegar abajo se dio cuenta que pasó todo lo contrario. Walter estaba muerto. Pinkman entra en pánico porque sabía que él será el siguiente, puesto que Domingo sigue con vida. Pero a pesar de que Walter lo dejó en una situación complicada, Jesse tenía que deshacerse del cuerpo por el poco respeto que aún le tenía. Además, el cadáver estaba en su casa. Lo dejó en el maletero de su auto y siguió los últimos consejos que le dio el señor White, y en el desierto, más específicamente en Tohilee, disolvió el cuerpo en ácido en el contenedor correspondiente y lo enterró ahí mismo, en el lugar donde cocinaron por primera y última vez. Y bueno, un rato después llegó la policía a investigar porque había un auto en el lugar, así que no alcanzó a ser visto. Siguiendo con Hank, se junta con Emilio para preguntarle qué hizo con el supuesto cuerpo de Walter. Este le afirma que lo dejó en el sótano. Hank se vuelve más agresivo y le pide más información. Domingo le cuenta que Jesse un día se acercó a él para que lo ayudara a vender metanfetamina y eventualmente lo llevó donde su cocinero, Walter, donde este se ofreció a enseñarles cómo se cocina el producto mucho más puro, pero en vez de eso los intentó matar con gas fosfeno, pero como Domingo fue el único que sobrevivió, lo dejaron secuestrado en el sótano, pero finalmente convenció a Walter de dejarlo ir, pero lo mató como venganza por su primo, y también le cuenta acerca de los agujeros de bala. Dispararon para tener un poco de aire. Hank le dice que no le cree absolutamente nada y cree que él junto con Jesse y Emilio secuestraron a su cuñado para que fuera su cocinero por sus conocimientos en química, ya que Jesse lo conocía, así que lo deja en prisión mientras comienza a investigar dónde puede estar Jesse. Pasan unos cuantos días y los White, preocupados, con la ayuda de Marie, dejan carteles de "Se busca de Walter". Por otro lado, Hank se junta con la señora Pinkman para preguntarle acerca de su hijo. Ella prefiere no decir nada por si está metido en un gran problema, pero lo único que le dice y le afirma es el tipo de auto que maneja, y Hank pide que lo localicen. Y como siempre, Jesse no piensa muy bien las cosas, sobre todo en las primeras temporadas. Entonces, se le pasó que su coche tenía un localizador. Creyó que estaba bien escondido en el motel junto con Wendy. Ni Domingo ni la policía lo podían encontrar, pero lo terminaron descubriendo igual y peor aún, lo detuvieron con la bolsa de metanfetamina que se llevó cuando peleó con Walter. En la sala de interrogatorios, Hank y Gómez le mencionan que saben que tiene una relación de negocios turbios con Crazy 8 y que secuestraron a su cuñado Walter para que fuera su cocinero, porque es un gran químico. Jesse, algo confundido, les dice que la historia no es así, puesto que Walter casi que lo obligó a que lo ayudara a vender drogas y que cometió el error de querer asociarse con Crazy 8, lo cual salió muy mal, porque Walter en defensa propia los intentó asesinar. Hank queda algo confundido y sorprendido, porque su cuñado nunca haría algo así, pero después de recordar que efectivamente era un gran químico, ya que la pureza de la metanfetamina era muy alta, que la máscara de gas pertenecía a la escuela donde trabajaba, y que recordara las palabras de Crazy 8 sobre que tenía cáncer, dedujo que en verdad quería vender drogas para dejarle dinero a su familia antes de morir, pero a su vez se niega a creer que eso es cierto, y piensa que su versión es la real, donde Walter fue secuestrado para cocinar. Aún más confundido, le hace la última pregunta: ¿dónde está el cuerpo? Jesse no quiere decir que lo disolvió, así que le responde que no tiene idea. Finalmente, Hank deja en prisión a Domingo y a Jesse por la muerte y desaparición de su cuñado, además de cargos por posesión de drogas, y no les es tan fácil salir de la cárcel, ni con la ayuda de Saul Goodman, porque hay más pruebas en su contra que a favor, y de alguna manera, algunos prisioneros se enteraron de que Crazy 8 era un soplón y obviamente lo asesinaron. Por otro lado, Jesse cumplió su larga condena. Pero mucho antes, después de este interrogatorio, Hank no sabía qué versión decirle a Skyler y optó por lo que él creía, que Walter fue secuestrado. Esta noticia claramente dejó muy mal a los White, y Hank pidió que la noticia de la muerte de su cuñado no salga en televisión y tampoco en los periódicos.
Esto lo pidió porque no sabía qué versión era la real. En fin, creo que en este punto de la serie no era muy complicado sentirse mal por Walter, puesto que, aunque haya hecho un par de cosas malas, aún lo apoyabas, porque todo lo hacía por su familia, y en este escenario alternativo terminó muerto sin que su familia descubriera la verdad de su muerte, sin saber dónde está su cuerpo, aunque probablemente Jesse en algún punto lo admita por su cargo de conciencia, y su familia nunca sabrá sus verdaderos motivos para hacer lo que hizo Walter. Sin embargo, aunque no les haya dejado dinero, pudo ser recordado como un buen padre y esposo, y Hank nunca podrá hacer justicia por su muerte, porque tampoco sabrá la verdad.